Son las 7 en punto, y a esta hora saludamos al doctor Armando Noboa, con quien hablamos recurrentemente, pero hoy tenemos un motivo mucho más especial para hablar con él. Entendemos que está limitado de tiempo, ahora más con esta responsabilidad que le han encargado. El magistrado Noboa, buenos días, bienvenido. Nuevamente nos complace saludarlo y más con esta investidura que tiene usted de negociador del gobierno nacional con la segunda Marquetalia. Inicialmente le preguntaría, eh, eh, hay sectores de la propia subversión o digamos exsubversivos, si se me admite el término, que consideran un error darle estatus político tanto al Estado Mayor Central de las FARC como a la segunda Marquetalia. Y en medio de ese error, pues viene este inicio formal de diálogos. ¿Qué le responde usted? La ley de paz total del año 2022 estableció unas reglas para adelantar aproximaciones, acercamientos, diálogos y negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, y establece dos grandes clases de grupos: los que tienen una intencionalidad o una conformación propiamente política, y aquellos que se llaman grupos de alto impacto, más vinculados y asociados a la criminalidad. Es una facultad discrecional del presidente de la República, de acuerdo a la valoración que haga de las condiciones y las circunstancias de cada una de las agrupaciones con las cuales se entable aproximaciones, determinar si tienen carácter político o no. El señor presidente de la República en el pasado mes de febrero calificó a la segunda Marquetalia como un grupo armado, organizado, de naturaleza política, y en razón a esa circunstancia nombró al suscrito como jefe negociador con ese grupo en armas. Por supuesto, hay una controversia jurídica alrededor del tema, pero por el momento déjeme decirle que de conformidad con la ley de paz total es el señor presidente de la República el que tiene la facultad para determinar si un grupo al margen de la ley en armas tiene un carácter político o no. Y en el caso de la segunda Marquetalia, el presidente de la República, Gustavo Petro, lo ha considerado en favor de la primera opción. Sí, doctor Noboa, en el sentir popular se dice que el fin justifica los medios. Seguramente esta controversia va a seguir, va a tener varias aristas de orden administrativo, de orden judicial, de orden político. En este caso tan particular, en medio de este paraguas de la paz total, ¿el fin justifica los medios? Bueno, si la entiendo bien su pregunta, la segunda Marquetalia, en las conversaciones que dieron como resultado la firma de un comunicado, una declaración conjunta que fija los pasos iniciales a efecto de instalar la mesa de negociaciones, ha hecho una serie de planteamientos, varios de los cuales no comparte el gobierno, pero la negociación precisamente se trata de eso. De parte mía, hemos sido explícitos en el sentido de que el entrampamiento o el incumplimiento del acuerdo de paz del año 2016 de ninguna manera justifica que ellos hubieran decidido regresar a las armas, porque existían otras opciones. Se hizo un mecanismo de participación popular, el plebiscito que fue derrotado en las urnas, de tal suerte que, aunque respetamos la opinión que ellos tienen sobre la suerte del acuerdo de paz de La Habana, de ninguna manera podemos compartir el alzamiento en armas que ellos invocan como consecuencia del incumplimiento del Estado a ese pacto del año 2016.
Claro, conociendo eso y conociendo su perfil como es magistrado y todo su acervo académico, doctor Novoa, em, si pudiéramos calificar la actitud o la perspectiva con lo que usted asume este papel de jefe de negociador, ¿es optimista, es moderadamente optimista con el diálogo, la marcha de este diálogo y sus resultados? Eh, los entendidos en este tipo de asuntos señalan que todo proceso de paz a su inicio reúne dos características de las cuales escapan muy pocos procesos. La primera es la incertidumbre. No tenemos plena certeza de que podamos llegar a un acuerdo definitivo con este grupo en armas para lograr su reincorporación a la vida civil. Pero la vía del diálogo nunca debe agotarse en la medida de las posibilidades, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional cuando se trata de buscar caminos de solución para la consolidación de la paz en un régimen democrático como el que consagra la Constitución del 91. Y la segunda característica que tienen estos procesos de paz es que muy pocas veces inician en medio de un consenso general y unánime sobre la suerte y el rumbo de ese proceso. Pues bien, en el caso de la segunda Marquetalia, tenemos esas dos características que pesan como, eh, digamos, interrogantes, como preguntas de escepticismo de sectores de la sociedad, en algunos casos muy justificada, pero nos corresponde escuchar y plantear con claridad y firmeza cuál es la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro, un gobierno de cambio, un gobierno democrático, un gobierno que está desarrollando una agenda en consonancia con la cláusula social de la Constitución de 1991 y sería un error de apreciación enorme histórico que la segunda Marquetal y los demás grupos en armas no comprendieran el momento político excepcional que vive Colombia para avanzar hacia una reconciliación que permita quitarle armas y hombres al conflicto que tenemos en Colombia. Sí, son las 7 de la mañana, 8 minutos. Hablamos a esta hora con el ex magistrado y yo lo voy a definir de otra forma, un hombre que sabe mucho, Armando Novoa, ahora como jefe negociador con la segunda Marquetalia. Jesús. Doctor Novoa, ¿qué puede pedir la segunda Marquetalia en un segundo acuerdo de paz que no se le haya dado a las FARC en el acuerdo del 2016? Esa es una muy buena pregunta. Ellos hablan de unos territorios de paz, hablan de nuevamente de reforma agraria, hablan de un ejercicio de asambleas constituyentes a nivel local. Eso es lo que ellos plantean. Pero para la delegación del gobierno, el aspecto vertebral que no se puede eludir en estas conversaciones es que no podemos iniciar una negociación como si no se hubiera expedido o firmado el acuerdo de paz del año 2016, de los cuales los principales líderes de la segunda Marquetalia fueron firmantes. Ellos alegan que hubo un entrampamiento, alegan que el Estado incurrió en unas prácticas de perfidia que los obligaron a volver a las armas. Pero independiente de las consideraciones que ellos tengan, nuestro punto de partida es el acuerdo de paz del 2016, por varias razones. La principal de ellas es que no podemos partir o iniciar esta negociación como si nada hubiera ocurrido en el país en los 8 años anteriores y constituiría un enorme error de apreciación dejar de lado ese acuerdo, por cuanto que a nuestro juicio el aspecto central de esta negociación es la implementación del mismo, no la renegociación de ese acuerdo o la
fijación de una agenda que no tenga vasos comunicantes con el mismo. Pero eso es parte del debate que tenemos y así está anunciado de alguna manera en el documento de 9 puntos Sí. que se firmó en el día de antes de ayer. Sí. Doctor Nova, usted ha sido supremamente gentil y claro con nosotros. Nuestro compañero Julián Prieto le quiere formular una última inquietud en este diálogo inicial sobre este tema. Julián. Así es, doctor Novoa. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos de disidencias de las FARC entre Caloto y Toribio en Cauca. Me parece raro que en medio de un diálogo de paz con la Segunda Marquetalia se presenten estos hechos. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a una paz temporal con estas otras disidencias? Una de las características que tiene este ciclo de violencia actual es que esos grupos en armas no combaten regular ni frecuentemente contra el Estado y contra la fuerza pública, sino entre ellos mismos para copar territorios y para tener un control de los mismos, economías ilegales, constreñimiento en algunos casos a la población y ganar presencia territorial en las zonas de presencia de los mismos. Entonces el dato que usted registra, aunque no lo conozco de manera puntual, podríamos sin duda decir que se enmarca dentro de una de las características que tiene este nuevo ciclo de violencia que estamos viviendo en Colombia, y es que son grupos fraccionados, dispersos en toda la geografía nacional, que no tienen un planteamiento político claro, que son difusos, que tienen una pata en la insurgencia y otra en las economías ilegales, y entonces eso explica que los enfrentamientos armados más que con el Estado sean entre ellos mismos. De parte de esta delegación, hemos conversado también con las otras mesas y delegaciones del gobierno en esas mesas. Tendremos que buscar, tendremos que pensar con claridad una fórmula para que esos grupos no afecten a la población y a las comunidades que están en las zonas en donde se viven ese tipo de confrontaciones. Sí, señor, como siempre pensando en el bienestar y la garantía de derechos para la población civil. Doctor Armando Novoa, nos complace nuevamente saludarlo ya en su calidad de jefe negociador con la Segunda Marquetalia, y nos complace mucho más que un hombre con todo el conocimiento que usted tiene, que ha sido recurrentemente invitado a nuestra mesa de trabajo, alcance esa designación. Muchos éxitos y seguimos pendientes de todo lo que suceda en torno al asunto. Gracias a ustedes y feliz día. Sí, señor. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Esta es ASB Noticias.